Bueno, muchas gracias por la presentación, Bonifacio. Gracias, Natalio. Uno de los peligros de hablar después de Natalio es que uno siente que queda poco por decir. Pocas veces escuché una síntesis tan perfecta para hablar en 15, 20 minutos de lo que uno podría decir sobre Roca. Entonces se me ocurría que algo que podía intentar era hacer como los luchadores de judo, que usan la fuerza del otro luchador y me voltea en provecho propio, digamos. Porque por lo que yo tengo para sumar es bastante poco. Entonces voy a tratar de aprovechar la fuerza de lo que Natalio ha dicho en provecho propio y replantear algunas de las cosas que él dijo en su presentación, casi en forma de preguntas o interrogantes como para seguir la conversación. Antes de eso, dos cuestiones previas que me gustaría agregar. Una es sobre lo que podríamos llamar el contexto de producción de imágenes de Roca. ¿Qué Roca nos llega hoy? ¿Por qué nos juntamos hoy para celebrar o discutir o hablar sobre Roca hoy? Los historiadores llamarían eso el contexto historiográfico, digamos, qué se escribe sobre Roca y qué nos llega. El otro es el contexto histórico de Roca, sobre el cual Natalio ya te ha dicho cosas bien importantes. Sobre lo primero es, asociamos a Roca, para usar también el título de otro libro que compiló Ezequiel hace algunos años, con la Argentina del 80 al centenario. Esta es la primera imagen que nos llega de Roca. Roca es el constructor de Estado, el constructor de un régimen político, el constructor de una sociedad civil, asociado a una época de la Argentina que es para algunos una leyenda dorada y para otros una leyenda negra. Entonces me parece que el primer interrogante es cuáles son los resortes que han construido esas imágenes alternativas de Roca. El Roca asociado a esa época dorada de la Argentina, el Roca que nos llega al día de hoy un poco sacudido y vilipendiado por quienes ven la contracara de esa Argentina, de ese periodo y de dónde sale eso. Pero a la par de esas imágenes de Roca que están más asociadas al debate público corriente, hay un Roca de los historiadores, y ahí ha habido una gran revolución sobre lo que la nueva historia política del periodo se ha escrito. Natalio hizo una referencia al pasar a su libro, El orden conservador, y ese libro fue un poco el precursor de una manera de acercarse a la política del periodo que iba a probar ser enormemente productivo, enormemente fértil como agenda de investigación, como apertura de agenda de investigación. Esa imagen estereotipada de una época dominada por una pequeña oligarquía que servía a los intereses agroganaderos, exportadores, ha sido totalmente dada vuelta y los historiadores políticos han aprendido a valorar el peso que la política tenía en ese sistema. En esa primera imagen estereotipada la política había desaparecido. Eran intereses económicos de una pequeña clase dominante, la política era una especie de anécdota. El libro de Natalio, que abrió una manera de acercarse a la política del periodo, mirando sus instituciones por dentro, ese triángulo de poder ejecutivo, Senado Nacional, gobiernos de provincia, gobiernos de familia, los gobiernos electores, como él mencionó, abrió una agenda de investigaciones enormes. Hoy la historia política de ese periodo está completamente transformada, se ha revalorizado el peso que las elecciones tenían, que las ligas tenían, que la política en general vivía eso. Entonces el contexto historiográfico que tenemos hoy de Roca y del roquismo como construcción de un sistema político es muy distinto y no es un cumplido meramente reconocer el peso que ese libro de Natalio, que es antipático decirlo, pero ya tiene como más de 30 años, ¿no? Es del 77. Y fue seguido por muchos libros muy valiosos y Natalio creo que tiene el mérito de haber abierto esa discusión. Entonces, lo primero, el contexto de producción de imágenes que tenemos de Roca. Lo segundo es el contexto histórico del mismo Roca. Creo que fue un gran acierto ese inicio de la charla de Natalio con la imagen del tiempo, el tiempo que transcurre. Si se puede citar a Marx en esta casa, yo diría, como dijo Marx, los hombres hacen su historia, pero la hacen en circunstancias que ellos no eligen. Y Roca fue un constructor de Estado, de sistema político y de sociedad civil, pero en circunstancias que él no eligió, en circunstancias que él recibió. Entonces, que es muy necesario para empezar a entender a Roca, situarnos en ese contexto histórico. Una Argentina devastada por décadas de guerras civiles, por desencuentros políticos, donde se había logrado sancionar una constitución, pero los conflictos entre Buenos Aires y el interior continuaban, la necesidad de establecer el orden y la necesidad de establecer la paz, el papel que la guerra había jugado como una realidad cotidiana. A veces nos olvidamos de lo que el siglo XIX significó en términos de convivencia permanente con la guerra.
llegar a construir un Estado, un sistema político y una sociedad en ese contexto. Rescatar entonces ese contexto histórico que Roca recibió. Realza la magnitud de la tarea, más allá del signo valorativo que uno quiere ponerle a eso. Para bien o para mal, Roca cambió esa realidad que él había recibido, transformó esa realidad que él había recibido, y eso creo que es muy importante. Y sumar también el contexto internacional. Roca y su generación aprovecharon un contexto internacional muy favorable, tuvieron la clarividencia de ver un lugar para la Argentina en el mundo y aprovechar una coyuntura y una circunstancia internacional muy favorable por la expansión de la economía atlántica, en fin, las cosas que los historiadores económicos han explorado más a fondo, ese contexto internacional sumado a preocupaciones geopolíticas. También esto era parte de la realidad que Roca recibió y frente a la cual supo plantarse y construir y desarrollar todas estas cosas que Natalio ha mencionado con mucha agudeza y más elegancia de lo que yo puedo hacer. Habiendo hecho esas dos aclaraciones previas sobre el contexto de imágenes y el contexto histórico que Roca enfrentó, ahora sí quería hacer la operación del judoka y volver a tomar algunas cosas que dijo Natalio como para plantear la conversación. La primera es la construcción del sistema político del roquismo. Creo que esta es una de las cosas que podríamos conversar con más detalle, y Natalio ahí le devolvería la pelota más adelante para que vuelva a contarnos un poquito más el funcionamiento de esa maquinaria, que no es la construcción de un solo hombre, y es un hombre que se mueve con mucha habilidad, es ese zorro astuto que de ningún modo impone por su propia voluntad un sistema político, sino que lo construye pacientemente, negociando, transando, moviéndose en este esquema de gobiernos de familia con los cuales, de ligas de gobernadores, que establecen un equilibrio muy inestable, al cual hay que saber respetar, al que se le pueden pedir cosas, pero al cual también se le deben conceder cosas, y Roca prueba en eso ser un maestro, digamos. ¿Cuáles son las partes que componen ese sistema? ¿No? Hemos mencionado algunas, los caudillos electorales, urbanos también, no solo las provincias, sino también son una parte interesante, ¿no? Natalio ha rescatado también trabajos que los mismos contemporáneos de Roca empezaron a escribir sobre esto. El viejo libro de José Nicolás Matienzo, el régimen representativo federal, bueno, el análisis de la oligarquía política. La oligarquía ahí tiene un sentido distinto al que los historiadores después iban a atribuir. No es una clase social dominante, es una oligarquía política, es un régimen político que se maneja de cierta manera, al cual se accede con relativa facilidad, dice Matienzo. Pueden entrar varios, pero una vez que están adentro son una especie de clan cerrado, y esto iba a ser uno de los estribillos repetidos y otra vez del reformismo político, ¿no? De la necesidad de dar vuelta a ese sistema. El segundo orden de preguntas es ¿qué significó Roca y el roquismo en términos de la sociabilidad política argentina? ¿Cuáles eran las bases sociales de este movimiento? De vuelta, esa imagen rígida de una oligarquía agroexportadora o incluso una especie de aristocracia ha sido desmentida por lo que la historia ha mostrado después, ¿no? Era una composición social mucho más compleja, que mezclaba mucha más gente, donde las alianzas entre grupos del interior y Buenos Aires, más la llegada de hijos de inmigrantes, formaba una clase gobernante de orígenes y de extracción social mucho más variada y mucho más diversa que lo que esas imágenes un poco rígidas tendían a mostrar. Y ahí la historiografía empezó a mostrar también otra cara muy importante, que es los mecanismos de selección y de cooptación de personal de esos elencos gobernantes. Los clubs, Jockey Club, el Club del Progreso, los clubes sociales, los ateneos, la Facultad de Derecho, las redacciones de los diarios, todos estos eran canales de cooptación y de adiestramiento, si ustedes se quieren, de quienes iban a integrar esa clase gobernante que manejaba por Roca. Pero ahí también entonces hay una pregunta interesante sobre la composición social de estos elencos. El tercer orden de interrogantes que a mí me parece muy interesante y que Natalio mencionó a la pasada es la ideología de Roca. ¿Qué era Roca ideológicamente? ¿Era un liberal? ¿Era un conservador? Por lo pronto creo que vale la pena aclarar que no era un ideólogo, ciertamente era un hombre de acción, era un exitoso político y hombre del ejército que entendía la política no como la transformación de ideas a la práctica, sino como una especie de arte y de oficio guiado por ciertos principios, pero a los cuales era difícil subordinar la acción concreta a esos principios. Creo que era un hombre de acción. Creo que compartía cierto piso común
que combinaba elementos del liberalismo y del conservadorismo. Combinaba lo que otros han descrito como una ideología del progreso. El gran ideal era pensar que la Argentina se embarcaba en un progreso constante, que la historia había colocado a la Argentina en ese lugar y que lo que los hombres que la conducían tenían que hacer era no obstaculizar esa marcha ascendente hacia el progreso. Y la combinación tenía elementos de liberalismo y de conservadorismo propios del siglo XIX, no del conservadorismo europeo del siglo XVIII ni del liberalismo económico del siglo XX o XXI, del liberalismo y del conservadorismo propios de ese momento. Un liberalismo que se pudo encarnar en la ley de educación, en los conflictos con la Iglesia, que tenían que ver con la construcción de un Estado, este primer punto tan importante que Natalio mencionó. El Estado Nacional Argentino tiene que construirse y se construye centralizando poder y construyendo autoridad a costa de algunos otros actores importantes. Las provincias, para algunos esa construcción de autoridad tuvo como costo la pérdida de autonomía provincial, aunque sabemos que había un equilibrio ahí mucho más delicado que lo que esta imagen tiende a decir. De ningún modo el gobierno nacional imponía capa y espada lo que quería, tenía que negociar y negociaba constantemente con las situaciones provinciales, pero hubo ciertamente concentración de autoridad respecto a lo que otros modelos de federalismo podían hacer. La Iglesia, otro actor que pierde relevancia en la sociedad argentina durante el proceso de secularización que el liberalismo que encarnaron los gobiernos de Roca y Juárez-Selman llevó adelante. Pero había también fuertes elementos conservadores, cómo entender la política en el siglo XIX, sobre todo encarnado en ese gran lema roquista, paz y administración. Las luchas encarnizadas, el jacobinismo político, la radicalización de las pasiones políticas no tenían lugar en esta manera de entender la política. Estos eran los elementos conservadores. El miedo al retorno de pasiones políticas desbocadas. Se podía discutir la reforma, se iba a avanzar, como bien dijo Natalio, a partir de la segunda presidencia, hacia el reformismo, pero había que hacerlo gradualmente, ningún salto al vacío. Si hay un conservadorismo en este régimen, tiene que ver más con esto que con los rasgos propios de órdenes conservadores a la europea, que en el Río de la Plata no tenían mucho sentido, dada la ausencia de actores clásicos en los que se encarna el conservadorismo. No había una nobleza y no había un clero tan fuerte como incluso el de otros países latinoamericanos. Entonces, hay además, como ya que Natalio me invitó a hablar algo sobre el reformismo social, hay una intención de reforma, no solo política electoral. A mí me interesó ver a comienzos del siglo XX de qué modo ese orden político tan arraigado, tan establecido, había desarrollado sus propios mecanismos de reforma y de cambio. Y esto es una pregunta interesante, no es un régimen que se cae por la presión, por la revolución permanente, es un régimen que decide autorreformarse y abrirse a una experiencia que lo lleva a finalmente perder el poder frente a la Unión Cívica Radical, pero por una iniciativa propia. Y esas iniciativas reformistas se dan en el plano político-institucional. La obra más conocida es la Ley Sáenz Peña, la reforma electoral que va a llevar al triunfo del radicalismo en 1816, pero hubo otras iniciativas y mucha discusión sobre el régimen federal, sobre el presidencialismo, sobre los gobiernos provinciales, sobre el municipalismo. Es una agenda muy rica de reforma